Muy buenas a todos, aquí estamos un día más, un martes más en nuestro canal. Y este martes estrenamos otra vez tema nuevo, las historias reales de las películas de terror. Ya sabéis, quedaros hasta el final porque si no YouTube no notifica de que he subido video nuevo. Déjame un like, eso también ayuda a que YouTube recomiende mi vídeo. Suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita, que hay en algunos casos pues sí avisa y en otros pues todavía lo estamos intentando, pero bueno, por probar. Y bueno, sin nada más que decir, comenzamos. Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird won't sing, Mama's gonna buy you a diamond ring. Todos alguna vez en la vida hemos visto alguna película basada en hechos reales y siempre nos preguntamos, ¿cuál será la persona que ha tenido que pasar por esto? ¿O cuál será la historia real en la que se ha basado esta película? ¿Es realmente posible que sea basada en hechos reales? O a veces incluso lo dudamos. Pero estas 4 películas sí que están verdaderamente basadas en hechos reales. Estas son las historias reales de esas películas. Terror en Amityville. El 14 de noviembre de 1974, la pequeña localidad de veraneo de Amityville, en la zona norteamericana de Long Island, amaneció con una macabra noticia. Ronald DeFeo, un joven de 23 años, valiéndose de una escopeta de calibre 35, había masacrado mientras dormían a todos los miembros de su familia, padre, madre, 2 hermanos y 2 hermanas, en el interior de su propia casa, ubicada en el número 112 de Ocean Avenue, en la cercanía del río Amityville. Según informó la policía, los crímenes presentaban algunas peculiaridades que indicaban rasgos muy sádicos, solo explicables con una mente muy enferma. La familia había sido narcotizada en la víspera, lo que garantizó al asesino el sueño profundo de sus víctimas. Todos dormían de bruces, con la cabeza apoyada sobre los brazos cruzados. Todos habían sido fusilados con un arma potentísima por la espalda, excepto la madre, que recibió un disparo en la cabeza. DeFeo, tras ser capturado por la policía, insistió en el juicio que había escuchado una voz demoníaca, que le había insistido en asesinar a toda su familia, pero, pese a que su abogado alegó locura, DeFeo fue encontrado culpable de los cargos de homicidios múltiples y fue condenado a 25 años de prisión por cada asesinato cometido, 150 años en total. La muñeca Annabelle, de la película El Conjuro. La película El Conjuro está creando terror entre todos los que asisten a verla, y una de las incógnitas más grandes de esta historia real es cuál era la verdadera apariencia y la verdadera historia de la tétrica muñeca Annabelle. De esta diabólica muñeca sabemos que existe y se encuentra en un museo. El juguete pertenecía a una tradicional línea de productos infantiles conocido como Raggedy Ann, famosos entre las niñas de esa época. El personaje había sido creado por Johnny Cruelle en 1920 y se destacó en una exitosa saga literaria. A partir de 1935 sobresalió como uno de los productos infantiles más vendidos en los Estados Unidos e incluso llegó a tener sus propios cortos animados a cargo de los legendarios estudios Fleischer, responsables de los primeros dibujos de Superman y Popeye. Para 1970, esta clase de muñecas no habían perdido su vigencia y seguían generando atracción en niñas y coleccionistas de juguetes. Donna era una estudiante de enfermería que vivía en una casa junto a Angie, una amiga que cursaba la misma universidad. Cuando cumplió 20 años, su madre le regaló una muñeca que tenía el tamaño real del cuerpo de un niño de 2 años. Sin embargo, el regalo que había recibido Donna resultó ser muy diferente. Donna
decoraba su cama con la muñeca y empezó a notar que cuando volvía de la universidad el juguete no se encontraba en la posición en la que ella la había dejado. La situación se volvió muy preocupante cuando los jóvenes entraron un día a la casa y se encontraron con la muñeca, con la pequeña Anne, arrodillada frente a la puerta de entrada. Ahora la muñeca se trasladaba sola por los cuartos. Lou era el novio de Donna, y desde que vio por primera vez el juguete, sintió un rechazo enorme hacia él. Había algo siniestro en esa muñeca, de apariencia inocente, que no podía explicar. El tema pasó a ser más serio cuando las chicas empezaron a encontrar mensajes en casa, escritos con letras de un niño, en papeles de pergamino. Los mensajes eran siempre los mismos: ayuda y ayuda a Lou. La primera reacción fue el temor al que alguien entrara en la casa, entrara a la propiedad y se pusiera a hacer este tipo de bromas. Pero eran bromas muy pesadas. Donna y Angie decidieron tomar precauciones por miedo a que se tratara de algún delincuente, y fue por aquellos días cuando la situación empeoró. Una noche, al entrar en su cuarto, Donna encontró a la muñeca sobre su cama, con las manos manchadas por un líquido que parecía ser sangre. La situación había asustado a la joven y decidieron acudir a un medium que se encargó de revisar la muñeca. Así fue como se enteraron que en el juguete avistaba el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins, quien había sido asesinada en la zona donde se encontraba la casa y que muchos años atrás había sido un campo donde ella solía jugar. El espíritu de Annabelle le dijo a la medium que ella se sentía cómoda frente a la presencia de Donna y Angie y les pedía que la aceptaran para que pudiera ser amada y cuidada por ellas. Conmovidas por la historia de los estudiantes de enfermería, entonces ellas aceptaron al espíritu, la aceptaron en sus vidas y empezaron a llamarla Annabelle. Para Lou, la decisión de su novia pareció una completa locura y le aconsejó reiteradas veces que se deshiciera de la muñeca. Al poco tiempo que se reveló la historia de Annabelle, el muchacho comenzó a tener pesadillas recurrentes con el muñeco. Lou había decidido terminar de una vez por todas con la muñeca, pero Annabelle actuó primero. Un día, mientras los jóvenes se encontraron preparando los detalles de un viaje que iban a realizar, se escucharon ruidos en la casa, como si algún intruso hubiera irrumpido en el lugar. Los ruidos provenían del cuarto de Donna. Lou entró en la habitación y descubrió que todo estaba en orden, salvo por un detalle. Annabelle no estaba en la cama, sino que se encontraba sentada en una esquina de la habitación. En el momento en el que el muchacho se acercó a la muñeca, sintió una extraña presencia sobre sus espaldas, como si alguien se encontrara detrás suyo. El padre Egan era un respetado sacerdote de la comunidad de Connecticut, y cuando escuchó la historia que le contaron los estudiantes de enfermería, enseguida supo que se trataba de una situación muy paranormal. Como no quería sacar falsas conclusiones, discutió los hechos con el padre Cook, quien tenía una posición elevada dentro de la iglesia y conocía a 2 expertos en demonología, que iban a saber cómo tratar el caso y descubrir si realmente se trataba de la presencia de un espíritu en la casa de las chicas. Ed y Lorraine Warren era un matrimonio que contaba con una gran experiencia del tema y habían fundado en 1952 la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, además de abrir el famoso Museo del Ocultismo en Connecticut, que sería el destino final de Annabelle. Los investigadores trabajaron durante varias semanas en el caso, hasta que llegaron a la siguiente conclusión: Annabelle Higgins no estaba dentro de la muñeca, y las estudiantes de enfermería habían cometido serios errores que les podían haber costado la vida. Ed Warren determinó que la muñeca no estaba poseída, sino embrujada, que es algo muy distinto. La muñeca era un objeto que el espíritu usaba para atraer la atención de las jóvenes. Su verdadero objetivo era poseer a Donna. Finalmente los Warren, junto con el sacerdote Cook, decidieron hacer un exorcismo en casa para limpiar el lugar de la energía maligna y negativa que había en todas las habitaciones. En la foto puede observar a la pequeña Annabelle
junto a su madre y sus tías. Coraline y la puerta secreta. Es una de las películas para niños y adultos más oscura que hay, pero más perturbadora que la cinta es la verdadera historia que se esconde detrás. Resulta que Coraline sí existió, y su trágico destino sirvió de base para relatos, leyendas, libros y desde luego la película de animación dirigida por Henry Selick de 2009. Pero la historia real de Coraline está lejos de ser una historia para niños, mucho menos una con un final feliz. En realidad la película de Coraline está basada en una novela del mismo nombre, escrita por el británico Neil Gaiman en el año 2002. Sin embargo, la historia original proviene de un antiguo y escalofriante relato de su pueblo natal, el condado de Hampshire, en Reino Unido. Cuenta la historia que a las afueras de Hampshire vivía una anciana con su nieta recién nacida. Su hijo y su nuera habían perdido la vida en un terrible incendio y la pequeña, de milagro, había sobrevivido. Pasó el tiempo y jamás se vio a la niña salir a jugar. Su abuela la mantenía encerrada y no permitía que nadie se acercara a la casa, por lo que la apodaron la mala madre. Tanto misterio despertó la curiosidad de varios niños del pueblo, quienes, en un intento de valentía, decidieron esperar a la noche para entrar a la mansión y conocer a la misteriosa niña, pero al entrar no encontraron ningún indicio de que ahí viviera. No había ropa ni juguetes, lo único que encontraron fue una cuna bastante vieja y descuidada, pero al acercarse un poco más y mirar dentro, encontraron el cadáver de una bebé, y más aterrador aún, estaba totalmente quemado. Además, tenía botones en lugar donde debían estar los ojos y gruesas costuras donde debía estar la boca. Entonces supieron la verdad. La niña no había sobrevivido al incendio donde murieron sus padres. Lo único que la anciana había logrado recuperar era su cuerpo, al que se aferraba como si aún estuviera con vida. Los niños huyeron despavoridos de la casa y contaron lo que habían visto a sus padres, quienes denunciaron a la policía los hechos. Finalmente, la anciana fue recluida en un hospital psiquiátrico, donde permaneció hasta el día de su muerte. Pues hasta aquí las 3 películas de hoy, las 3 historias de hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por todo el apoyo, y a los que habéis llegado hasta aquí, la palabra de hoy es conjuro. Os recomiendo ver estas 3 películas también porque son las 3 películas muy buenas. Ya sabéis que os dejo abajo en la cajita de descripción todas mis redes sociales y bueno, nos vemos la semana que viene. Adiós.